¿Por qué no me canso de hablar de prevención de accidentes? Porque el trauma es la primer causa de muerte en pediatría, desde el año de vida y hasta la adolescencia. Y dentro de los traumatismos, el traumatismo de cráneo es el que tiene mayor mortalidad y mayor gravedad en pediatría. Por eso hablamos tanto de prevención de accidentes. En el caso de hoy voy a hablar qué hacer cuando se produce un traumatismo de cráneo. Cuando un chico se golpeó la cabeza, es decir, tuvo un traumatismo de cráneo, debemos evaluar distintas cosas. En primer lugar, ¿cómo fue el traumatismo? ¿Qué tipo de traumatismo fue? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un chico que estuvo involucrado en un accidente automovilístico, que golpeó con el asiento de adelante o que golpeó con el vidrio, por lo cual nunca debería viajar en el asiento delantero, que un chico que se cayó de la cama en su casa, o por más que se haya caído de la cama de arriba. Las energías involucradas en este tipo de traumatismo son distintas. Lo segundo que tenemos que evaluar es cómo es la reacción del chico inmediatamente después del golpe. No es lo mismo un chico que pierde conocimiento que un chico que inmediatamente después del golpe llore. La pérdida de conocimiento lo que me está diciendo es que ese golpe fue mucho más fuerte. Si el chico llora un rato y luego se le pasa, quiere decir que seguramente el cerebro no recibió el golpe, que el golpe quedó solamente en la parte ósea. Primero evaluamos el tipo de accidente, luego evaluamos cómo reaccionó inmediatamente después del accidente y luego tenemos que evaluar cuál es la reacción en las 24 horas siguientes. ¿Por qué es necesario evaluar durante 24 horas? Porque el cerebro está en una caja herméticamente cerrada que es el cráneo. Si yo me golpeo mi brazo se me inflama. Me golpeo la pierna se me inflama. Si yo me golpeo la cabeza, el cerebro también puede querer inflamarse, pero como está en una caja herméticamente cerrada, no puede. Ese esfuerzo por inflamarse dentro de una caja genera los típicos síntomas del traumatismo de cráneo por hipertensión endocraniana, es decir, aumenta la presión dentro del cráneo. Por eso es importante que la evaluación sea en las 24 horas siguientes al accidente. También es muy importante, dentro de esas 24 horas, hacer un examen físico completo, hacer un examen neurológico completo luego del traumatismo. Si con el traumatismo el paciente sufrió algún tipo de lesión, con un buen examen neurológico yo puedo darme cuenta. Por eso es tan importante poder evaluar qué pasó inmediatamente después del golpe. Dentro de la evaluación del paciente con traumatismo de cráneo está algo que se llama escala de Glasgow, que es fundamental, que evalúa la respuesta del paciente a distintos estímulos. ¿Qué pasa con la apertura ocular? ¿Qué pasa con la respuesta motora? En base a esto, nosotros sumamos una serie de números y nos da el score de Glasgow. Un paciente que luego de un traumatismo de cráneo, que fue un traumatismo leve, que reaccionó llorando y su score de Glasgow es normal, no va a tener ningún problema. Un paciente que sufrió un accidente más grave, que tiene un score de Glasgow con un par de puntos por debajo, eso indica que hay que seguir estudiándolo y que hay que observarlo durante un tiempo más prolongado. También es muy común que en el traumatismo de cráneo se produzca un chichón importante sobre la cabeza. A veces ese chichón directamente es de sangre. Si al golpear pasaba una venita entre el golpe y el hueso, esa venita se rompe y genera un chichón importante. Chichón chiquito, chichón grande, no importa el tamaño del chichón, no tiene relación con lesiones internas. Eso tiene que ver con cómo fue el golpe, pura y exclusivamente. Entonces, no te preocupes ante un chichón muy grande, ponele hielo. El chichón de este chiquito seguramente en 24 horas va a bajar al ojo, se le va a poner el ojo en compota. Eso no es para asustarte. Lo importante es saber cómo reacciona inmediatamente después del golpe. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver los síntomas. Este intento del cerebro por inflamarse contra la presión genera los clásicos síntomas del traumatismo de cráneo, que son vómitos, irritabilidad y somnolencia. Los vómitos del traumatismo de cráneo no son vómitos cualquiera, son unos vómitos especiales, son vómitos neurológicos que se llaman vómitos en chorro. El paciente con traumatismo de cráneo que vomita todo el contenido del estómago, luego vomita bilis. Eso quiere decir que el cerebro tuvo cierto grado de conmoción cerebral. Es una indicación para observar más de cerca. Con respecto a la somnolencia, a veces algún chiquito después de llorar se queda dormidito. Eso es normal. Si yo lo mantengo despierto, como muestran en las películas o en algunos libros, ese chico no va a poder descansar y cada vez va a estar más irritable y más somnoliento. Entonces yo le estoy empeorando el estado. Si un chico está somnoliento, yo lo debo dejar dormir. Por ahí lo puedo levantar una vez para ver cómo reacciona, pero mantenerlo despierto empeora el cuadro. Y por último, la irritabilidad, que es que un bebé llora y no para de llorar.
Eso es un síntoma neurológico que puede estar indicando que hubo una lesión, también indica la observación. ¿Qué hacemos en la observación? ¿Cuáles son los estudios que se piden a un paciente con un traumatismo de cráneo? La radiografía de cráneo es muy discutida. ¿Por qué? Porque la radiografía de cráneo es para ver si hubo una fractura. El 50% de los pacientes con fractura de cráneo, más del 50% de los pacientes con fractura de cráneo no tienen ninguna lesión interna. Entonces, esa radiografía que diagnosticamos una fractura de cráneo va a asustar mucho a los padres y no nos va a ayudar de mucho. Y por otro lado, más de la mitad de los chicos que tuvieron una lesión neurológica, la radiografía de cráneo es normal. Por lo cual, hoy en día la radiografía de cráneo queda a discreción del médico y de los recursos que tiene el médico para poder atender a este paciente. Si el paciente tiene síntomas, el mejor estudio para realizar es la tomografía de cerebro. La tomografía puede ver cualquier lesión que se haya producido en el momento del golpe o se está desarrollando posteriormente. Y si hacemos la tomografía con algo que se llama ventana ósea, también vamos a poder ver mejor cómo está el estado del cráneo, de la parte ósea del cerebro. Entonces, cuando un chico tiene un traumatismo de cráneo, si fue un golpe leve, reaccionó normal, observarlo vos en casa. Si empiezan a aparecer síntomas, vómitos, irritabilidad o somnolencia, o fue un golpe lo suficientemente fuerte como para generar algún riesgo, debes consultar y es probable que le indiquen una observación unas horas en la guardia y luego en casa, 12 horas en la guardia y luego en casa, o 24 horas en internación en una clínica a la espera de que los síntomas mejoren o que haya que seguir progresando con los estudios.